Hola a todos, bienvenidos a nuestro tutorial de rostro de lado. Haremos con cuadrícula, trabajaremos con líneas guías. La idea es que empiecen a hacer rostros de esta manera para que a futuro dejen de usar las líneas guías y los rostros queden bien proporcionados, mucho mejor. Entonces partiremos haciendo la cuadrícula o haciendo las líneas guías y después de realizar las líneas guías empezaremos a hacer el rostro. Tomamos una hoja tamaño carta y tomamos nuestra regla. Desde la esquina, así como estamos viendo en la imagen, medimos 5 centímetros, la primera medida, luego 1.5, después de eso, o sea, hasta 6.5, y luego hacemos 3 líneas de 3 centímetros cada una. Al otro lado, tomamos las mismas medidas, entonces, tomamos los 5 centímetros primero, tomamos esa medida, luego tomamos 1.5, y luego tomamos 3 medidas de 3 centímetros, 3, 6 y 9, como estamos viendo ahí en la imagen. Entonces ya tenemos nuestras medidas para trabajar nuestro dibujo. Una vez hemos hecho todas las medidas, tomamos nuestra regla y trazamos las líneas de lado a lado de la hoja para darnos pues las guías necesarias para poder trabajar. Recuerden que vamos a hacer un rostro, entonces vamos a tomar estas medidas de referencia para que aprendan a hacerlo con cuadrícula. Y mucho más adelante veremos rostros sin cuadrícula en otro tutorial. ¿Listo? Entonces trabajaremos con estas medidas. Y luego al final pues trataremos de hacerlo un poco más grande con las medidas más grandes. Al final del video les indicaré cuáles son esas medidas para que lo hagan en una hoja y puedan hacer la cara en la hoja completa. Tenemos nuestras medidas y se ve algo así la hoja. Tomamos una vez más la regla. Desde el borde empezamos a medir, entonces la primera medida que haremos será de 2 centímetros. Luego haremos una de 3, o sea, iremos a 5 centímetros, a 8, una de 3 más, 3 centímetros y otra línea de 3, o sea, hasta 11 centímetros. ¿Listo? Y al final haremos una de 1.5. Entonces tenemos las diferentes medidas que usaremos para trabajar. En la parte de abajo repetimos. Entonces, 2 centímetros. Una línea de 3 que iría hasta 5 centímetros, otra de otros 3 hasta 8, hasta 11 la siguiente, ¿cierto? Y luego en 12.5 para tener una medida más de 1.5 centímetros para empezar a trabajar nuestro rostro de lado. Trazamos las líneas y una vez trazadas pues nos van a quedar 3 espacios de 3 centímetros cada uno y un espacio de 1.5 centímetros, ¿listo? Entonces casi que las medidas que tenemos horizontales en este caso van a ser iguales a las verticales. 3 espacios de 3 centímetros y un último espacio de 1.5. Nos va a quedar algo así. Tomamos nuevamente la regla y el primero de esos espacios lo vamos a dividir en 3 partes iguales. Como es de 3 centímetros, pues cada parte va a tener 1 centímetro. ¿Listo? Estas son unas medidas que vamos a tomar para empezar a trabajar mucho mejor la estructura del rostro y nos van a servir de guía para realizar la parte de la cara. Entonces tomamos las medidas y trazamos, en este caso yo trazo una línea punteada, pero pueden trazar una línea recta como deseen. Trazamos las líneas para tener de referencia y poder trabajar. Si quieren hacerle punteada como yo, pueden hacerlo. En el primer cuadrito de abajo a la izquierda vamos a trazar una línea en la mitad. Entonces vamos a medir 1.5 y esa va a ser la medida de referencia, digamos que para seleccionar o para trabajar la altura de lo que va a ser el labio. Ahorita nos daremos cuenta de ello más adelante. Entonces ahí trazo y en este caso trazaré también líneas punteadas y me va a quedar algo así. En el segundo cuadro de abajo hacia arriba, en la parte inferior, voy a trazar unas medidas más. Entonces ubicaré más o menos la mitad y arribita trazaré en 0.75 o 0.7 puede ser. ¿Listo? Entonces la medida 0.7 es la que realmente nos interesa. Entonces esa es la que vamos a trazar. ¿Listo? Entonces va a ser la medida en donde vamos a trabajar los ojos. Ya lo hemos hecho con el rostro frontal. Si no han hecho el rostro frontal, pues entonces arriba aparecerá un link para que lo puedan hacer. Y me quedará una línea así a 0.7 en el segundo espacio. Procedemos ahora sí a dibujar. Entonces vamos a empezar por el ojo. En esa última línea que tracé va a ser la línea de referencia de donde va a quedar mi ojo. Entonces lo dibujo en el tercer espacio pequeño de izquierda a derecha. Entonces esas medidas de referencia que hemos tomado, fíjense muy bien que quede bien donde lo estoy haciendo.
Estas medidas de referencia que he tomado son para tener este tipo de referencias para trabajar. Entonces el ojo queda en esta posición. Y en la línea superior del ojo trazo lo que es la ceja. Entonces ahí iría la ceja tal cual como estamos viendo en la imagen. Justo enfrente de la ceja vamos a tomar este punto que estamos viendo y vamos a hacer la hendidura que hay entre la frente y la nariz, y a partir de allí tomamos la nariz hasta la línea de referencia de abajo. Entonces hacemos la nariz tal cual como estamos viendo y que ocupe todo ese espacio que hemos señalado anteriormente. Entonces la nariz nos va a quedar así ubicada en el dibujo. Una vez terminada la nariz vamos a hacer la frente. Es necesario que miren muy bien de qué puntos a qué puntos estoy trazando en las líneas guías que tenemos de referencia. Entonces vean que la frente va en todo este cuadrito. Ahí trabajamos todo el espacio de lo que es la frente como tal y nos aseguramos que nos quede la hendidura entre la frente y la nariz. La línea guía que tracé en la parte de abajo, en el cuadro de abajo, me va a servir para tener de referencia hasta dónde va el labio. Entonces desde allí empiezo a dibujar el área del labio que se salga un poco de la línea que tenemos allí. ¿Listo? Hago la hendidura que hay entre la nariz y el labio y dibujo el labio hasta la línea que está exactamente atrás, que es la línea que nos da directamente arriba con la parte del ojo. Nos quedará la boca algo así, como vemos en el dibujo. Antes del mentón encontramos una hendidura más que es parte desde el labio, entonces la dibujamos y encontramos toda el área de lo que va a ser el mentón. ¿Listo? Ahí extendemos un poco la línea en la parte de abajo y nos quedaría el área del mentón ya definida. En la línea donde estoy cerrando con el lápiz nos queda la oreja. Entonces esta es toda el área de la oreja que va casi hasta la línea de abajo. Trazo donde va a quedar muy bien la oreja para poder trabajar la parte de abajo de la boca. Entonces hago unas líneas base. Esto depende pues de la oreja de la persona, la forma de la persona que yo esté dibujando, pero más o menos quedaría algo así. Corregimos en caso de ser necesario. Vamos a hacerlo un poco más como que la parte de arriba de la oreja se distinga de la parte de abajo. Trazamos muy bien. Estas son las líneas bases que deberíamos trabajar en toda oreja. Tenemos la oreja ya como tal definida para continuar nuestro trabajo de rostro. Hemos dibujado la oreja para definir muy bien la quijada. Entonces, de aquí donde termina la oreja baja un poco el área de la quijada, casi que hasta el área de la boca, y extiendo la línea de abajo de lo que es la cumbamba o el mentón para terminar de trabajar. ¿Listo? Entonces trazo muy bien la línea y defino muy bien dónde va a ir toda el área de la quijada. Entonces nos quedaría algo así, como vemos en la imagen. Abajo quedaría el cuello más o menos donde lo ubiqué. Vamos a hacer ahora la parte superior de la frente, de la cabeza. Entonces donde termina la frente hasta la línea arriba de la oreja, trazo lo que va a ser la primera parte del cráneo en la parte superior y trato de que la unión con la frente quede súper curva. ¿Listo? Que quede bien continua la línea, que no quede partida en dos. Entonces nos va a quedar así y ya casi terminamos el rostro. Continuamos el área del cráneo uniendo estos dos puntos casi que en diagonal con una línea curva. Entonces unimos para generar la parte trasera del cráneo en la parte superior de la cabeza. Desde allí seguimos trazando, entonces hacemos una curva completa hasta el punto de abajo. Entonces unimos estos tres puntos que estoy mostrando con una línea curva y nos va a generar lo que queda del cráneo. Nos aseguramos de que las uniones no queden tan partidas. Podemos hacer con lápiz, podemos usar borrador, que quede una línea continua entre todas las uniones que tenemos de los puntos. Finalmente en la parte de abajo que nos falta hacemos lo que nos resta de cuello. ¿Listo? Vemos que el cráneo es súper grande, súper extenso, pero yo puedo definir si hacerlo un poco más cerrado. Esta es la estructura que nos dan los cánones de anatomía, pero en mi caso yo no lo hago tan ancho, ¿no? Lo hago un poco más angosto, pero eso lo hago ya cuando no trabajo con cuadrícula. Cuando estoy haciendo retrato, este es el rostro que me sirve y el rostro con el que trabajo. Ya le podemos dar rasgos masculinos o femeninos de acuerdo a lo que queramos trabajar. Entonces cabellos, ojos, ya hemos visto eso en otros tutoriales anteriores. Así queda más o menos
el rostro o la estructura de rostro de perfil que podemos trabajar. Si queremos hacer el rostro más grande en una hoja completa, pues vamos a doblar las medidas. Estas medidas que son de 3 las podemos hacer de 6 cada una. Listo, doblando las medidas, 3 medidas de 6. Y la última medida nos quedaría de 3 centímetros. Esto lo podemos trabajar en un tamaño carta ya completo y nos va a quedar un retrato mucho mejor elaborado en una página completa. ¿Listo? Lo mismo al lado, pues van a ser las mismas medidas. Esta pequeña se doblará a 3 centímetros y las siguientes 3 de abajo serán de 6 centímetros respectivamente cada una. Esto nos cabrá muy bien en una hoja tamaño carta y nos ayudará a hacer un retrato de perfil mucho mejor.